Nunca imaginé que el hombre por quien lo di todo se convertiría en mi peor traidor. Me llamo Valeria Moreno, tengo 56 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Valencia. Siempre he sido una mujer sencilla, dedicada a mi hogar y con una pasión muy peculiar: ahorrar. Desde que era niña, el dinero me fascinaba, no por avaricia, sino por la sensación de seguridad que me daba ver cómo crecía, poco a poco, en una cuenta bancaria. Mi madre, que trabajaba limpiando casas, me abrió una libreta de ahorros cuando tenía 8 años. Me explicó que aunque solo pusiera una moneda cada semana, algún día podría hacer algo grande con ese dinero. Y así comencé. Con el tiempo, ahorrar se convirtió en parte de mi personalidad, casi como un juego entre la niña que fui y la mujer que soy hoy. Después de años trabajando como asesora financiera en una pequeña empresa familiar, logré construir una vida estable. No era rica, pero sabía perfectamente cómo manejar mis recursos. Conocí a Esteban en un momento de mi vida donde me sentía plena. Él era amigo de la adolescencia de una compañera de trabajo, y cuando me pidió ayuda porque estaba asfixiado por las deudas, decidí escuchar su historia. Esteban era encantador, de esos hombres que te sonríen y te hacen olvidar el mundo por un rato. Me contó que había heredado las deudas de sus padres, quienes vivían siempre por encima de sus posibilidades. Me dio lástima, y quizá también me ilusioné un poco. Mi amiga me advirtió que no era buena idea involucrarme, pero decidí seguir mi corazón. Lo ayudé a reorganizar sus finanzas, a consolidar sus deudas, a poner orden en su vida. Poco a poco, fuimos compartiendo más que reuniones y números. Comenzamos a salir. Y sin darme cuenta, me vi completamente enamorada de él. Nos casamos a pesar de que mis amigos lo desaprobaban, pero yo estaba segura de que juntos podríamos superar cualquier cosa. Durante los primeros años asumí casi por completo las finanzas del hogar. La mayor parte del salario de Esteban se iba en pagar las deudas que había arrastrado durante años. Yo me ocupaba de las cuentas, de los gastos y con lo poco que sobraba, seguía alimentando mis ahorros personales. Esteban venía de una familia complicada. Sus padres nunca dejaron de pedirle dinero, nunca dejaron de culparlo por su situación. Para protegernos, le sugerí que pusiera distancia, que se enfocara en nosotros. Al principio le costó, pero terminó aceptando. Les enviaba solo una pequeña ayuda mensual. Sus padres, por supuesto, me odiaron desde ese momento. Me llamaban egoísta, interesada. Incluso llegaron a decirle que se había casado con la mujer equivocada. Esteban siempre parecía dividido entre ellos y yo, pero acababa eligiéndome, o eso pensaba yo. Tuvimos un hijo, Lucas, quien se convirtió en la alegría de mi vida. Lucas creció siendo un joven noble, aunque con la misma tendencia a la distracción que su padre. Los años pasaron, las deudas casi desaparecieron. Después de más de 20 años de sacrificios, solo quedaban unos pocos miles por pagar. Yo estaba orgullosa, pensaba que finalmente habíamos salido adelante, que por fin podríamos disfrutar de la tranquilidad, pero me equivocaba. No sabía que la mayor traición aún estaba por llegar. Todo comenzó a torcerse cuando el padre de Esteban sufrió un infarto. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Esteban. Valeria, mi padre está en el hospital. Ha tenido un infarto leve. Voy a verlos. Perdona que rompa la promesa de no involucrarme más con ellos. Me quedé helada. Durante años habíamos evitado los conflictos con sus padres, pero en el fondo entendía que era su familia. No podía prohibirle ir. Claro, ve, le respondí. Si quieres, te acompaño. Pero Esteban insistió en que no, que sería incómodo para mí, que no quería que sus padres me trataran mal, como en el pasado. Accedí. Le di algo de dinero para ayudar con los gastos médicos. Pensé que todo quedaría ahí, pero no. Desde ese día, Esteban empezó a visitar a sus padres con frecuencia. Cada semana, iba y llevaba dinero, 200, 300 euros.
Sumaban hasta 1.000 o 2.000 al mes. Me tranquilizaba diciéndome que era por el hospital, que estaban en apuros económicos. Pero un año después, su padre se recuperó, y aún así los apoyos seguían saliendo de nuestra cuenta. Yo, mientras tanto, seguía ahorrando en secreto. Tenía una caja fuerte antigua, escondida en el fondo del armario de la habitación de invitados, donde guardaba parte de nuestros ahorros personales. Era un hábito que nunca abandoné, una pequeña obsesión que me daba tranquilidad. Una tarde, mientras revisaba mi libreta bancaria, sonreí al ver que mis ahorros alcanzaban ya los 480.000 euros. Estaba orgullosa. Habían sido años de esfuerzo, de sacrificios, de decir que no a caprichos para tener esa seguridad. Esteban, que nunca había mostrado mucho interés en mis finanzas, ese día se acercó con un tono casual. ¿Cuánto tienes ya en esa cuenta que miras tanto?, me preguntó, fingiendo desinterés. Unos 500.000, dije, sin pensar. Ni siquiera imaginé que esa cifra despertaría algo más que simple curiosidad. Esa noche no pude dormir bien. Había algo en su mirada, en su sonrisa, que me dejó intranquila. Al día siguiente, sucedió lo impensable. Al llegar a casa, encontré sobre la mesa de la sala un sobre. Dentro, los papeles de divorcio, ya firmados por él. La caja fuerte había desaparecido. Me quedé de piedra, pero enseguida una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Él creía haberme engañado, pero no sabía que yo ya lo había previsto todo. Lo irónico de toda aquella situación era que Esteban pensaba que me había engañado. Creía que se había salido con la suya, que yo, la mujer que durante más de 2 décadas le había salvado de la ruina, era tan ingenua como para dejar el dinero al alcance de sus manos. Pero él no sabía con quién se había casado realmente. Semanas antes, cuando noté su repentino interés por mis cuentas, su falsa dulzura, sus preguntas casuales sobre el dinero, algo dentro de mí despertó. Una intuición antigua, ese presentimiento que solo las mujeres desarrollamos después de tantos años de cargar responsabilidades en silencio. Lo primero que hice fue trasladar todos los ahorros de la caja fuerte a una cuenta online que solo yo podía manejar. Ni siquiera Lucas, mi hijo, conocía los detalles. También saqué los documentos importantes, la libreta bancaria, los papeles de la casa, los seguros. Todo lo puse a salvo. La caja fuerte, al final, solo contenía papeles viejos, recibos inútiles y algunas revistas antiguas. Lo gracioso era que Esteban no lo sabría hasta que ya fuera demasiado tarde. Recuerdo perfectamente esa mañana. Me levanté temprano, como siempre, y mientras preparaba el café, escuché cómo Esteban fingía casualidad. ¿Y cuánto tienes ahora en esa cuenta?, preguntó desde el comedor, con ese tono juguetón, intentando sonar despreocupado. Me giré despacio, con la taza en la mano, y lo miré directo a los ojos. Alrededor de 500.000 euros, respondí, fingiendo satisfacción, como si estuviera orgullosa de compartir esa información. Vi cómo sus ojos se iluminaban por un segundo. Intentó disimular, pero ya era tarde. Yo ya sabía lo que planeaba. Terminé mi café en silencio, y esa misma noche preparé los papeles del divorcio. Sabía que él haría su jugada pronto. Solo me quedaba esperar. Pero lo que Esteban no sabía es que yo llevaba tiempo espiándolo. Y no sola. Nuestra gata siamesa, Nube, se había convertido en mi aliada más inesperada. Fue por ella que instalé cámaras en la casa. Al principio solo quería vigilarla mientras estaba en el trabajo, ver si comía bien, si dormía, si no se metía en líos. Pero esas cámaras me mostraron mucho más de lo que imaginé. Una tarde, revisando las grabaciones desde mi móvil, vi a Esteban en el salón, acompañado de sus padres, los tres sentados en el sofá, conspirando como si estuvieran planeando un atraco. «Tienes derecho a ese dinero, Esteban», decía su madre, con la voz cargada de veneno. «Has trabajado toda tu vida, y ella se queda con todo. ¿No lo ves?».
Sí, añadía su padre, con esa mirada mezquina que siempre lo había caracterizado. Ella presume sus ahorros mientras tú apenas tienes para vivir. ¿Hasta cuándo vas a aguantarlo? Me quedé congelada. Mi corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Esteban, mi esposo, el hombre al que había ayudado a salir de la miseria, asentía, cabizbajo, como un niño manipulable. Tienen razón, dijo al fin. Es injusto. Yo también merezco algo de ese dinero. Lo peor fue ver la sonrisa satisfecha de sus padres. Sabían que lo tenían en sus manos. Sabían que con su debilidad podían manipularlo una vez más. La conversación siguió, y mientras más escuchaba, más clara se volvía la traición. Nos llevaremos la caja fuerte, anunció Esteban. Será fácil. La subiré al coche y listo. ¿Estás seguro? Preguntó su madre, desconfiada. Esa caja fuerte es enorme. No te preocupes, la cargaré en un carrito. Solo necesito que papá me ayude a bajarla. Me llevé las manos a la boca, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y asco. Tantos años, tantos sacrificios. ¿Y así me pagaban? Grabé toda la conversación y la guardé como oro. No podía creer que la familia que yo había intentado proteger, que el hombre al que había amado, estuviera conspirando para robarme como si fuera una desconocida. Esa noche lloré, pero no de tristeza, lloré de decepción, de rabia, y cuando se me secaron las lágrimas, me prometí que no volvería a ser la víctima, que esta vez la ingenua sería él. Los días siguientes los viví en modo automático. Iba al trabajo, atendía a mis clientes, sonreía en la tienda, pero por dentro ardía una tormenta. Dormía mal, comía poco, pero cada noche, al acariciar a Nube, esa pequeña bola de pelo que ronroneaba en mis piernas sin juzgarme, me recordaba que no estaba sola, que aún quedaba algo puro en ese hogar lleno de mentiras. Las grabaciones que había obtenido eran claras. Tenía pruebas de sobra para destruir a Esteban y sus padres, pero debía ser paciente. Si me apresuraba, podían escaparse entre los dedos. Necesitaba ser meticulosa, como siempre lo había sido con mis finanzas. Contacté a un abogado de confianza, uno que ya me había ayudado hace años con la compra de la casa. Le expliqué todo, le mostré los videos, las grabaciones de audio, los movimientos sospechosos en la cuenta bancaria de Esteban, los extractos de los meses en los que el dinero desaparecía hacia sus padres. Valeria, me dijo el abogado con gesto serio, aquí hay suficientes pruebas para iniciar un proceso judicial, pero ten en cuenta, emocionalmente no va a ser fácil. Lo miré a los ojos, sin dudar. ¿Tú crees que después de 23 años soportando deudas, manipulaciones y traiciones me asusta un proceso legal? Respondí, con la voz firme, aunque por dentro sentía las manos temblar. No quiero compasión, quiero justicia. Él asintió, impresionado. Mientras tanto, la situación en casa se volvía insostenible. Esteban cada vez estaba más ausente, sus padres más presentes en su vida, y en la mía, aunque fuese de forma indirecta. Las visitas de esa joven a nuestra casa continuaban, y yo, a través de las cámaras, era testigo silenciosa de todo. Era como vivir un mal sueño. Ver mi propia cama profanada, mi cocina utilizada por esa extraña, mientras mi esposo la recibía con sonrisas y promesas. Pero no derramé una lágrima más. Me prometí que no. Ya había llorado suficiente en esta vida. Lucas, mi hijo, fue mi apoyo incondicional. Cuando le conté la verdad, su rostro se ensombreció. No puedo creerlo, mamá. ¿Papá te hace esto? Después de todo lo que has hecho por él, dijo, lleno de rabia contenida. Lo creerás, hijo, porque lo vas a ver con tus propios ojos. Respondí, mostrándole los videos. Lucas apretó los puños, con la mandíbula tensa. Haz lo que tengas que hacer, mamá. Yo estoy contigo. Su apoyo me dio fuerzas,
Y así, mientras Esteban preparaba su traición final, yo preparaba la mía. La noche antes de que todo ocurriera, apenas dormí. Me levanté al amanecer, hice café, acaricié a Nube, y me preparé para la última jugada. Sabía que Esteban haría su movimiento ese día. Solo quedaba esperar. Y no falló. Cuando regresé a casa después del trabajo, lo primero que noté fue el silencio. Esa calma extraña que antecede al desastre. Entré al salón y lo vi. Un sobre encima de la mesa. Dentro, los papeles de divorcio, ya firmados por él. Y, por supuesto, la caja fuerte, desaparecida. Se quedé quieta por un momento, analizando la escena. Cualquier otra mujer hubiera entrado en pánico, pero yo solo sonreí, amarga, cansada, pero orgullosa. Lo había previsto todo. El teléfono no tardó en sonar. El número de Esteban parpadeó en la pantalla. Respondí sin decir palabra. ¡Valeria!, gritó al otro lado, con una mezcla de ira y desesperación. ¿Qué demonios has hecho? La caja fuerte está vacía. ¿Dónde está el dinero? Dímelo. Me apoyé en la encimera de la cocina, acariciando a Nube que se enroscaba en mis tobillos, y respondí con una calma escalofriante. Cometiste un robo, Esteban, y ahora me amenazas. A partir de ahora, lo único que vas a poder decir, se lo dirás a mi abogado. Colgué. Bloqueé su número sin dudarlo. No habría más conversaciones, no habría más explicaciones, solo hechos, solo consecuencias. Esa noche, dormí por primera vez en mucho tiempo. En paz. Bloqueé su número sin pensarlo 2 veces. Ya no había nada que hablar, solo acción. De inmediato llamé a mi abogado y le conté todo lo sucedido. Le entregué las grabaciones de las cámaras, las conversaciones que había guardado, los videos de su amante entrando en casa. Tenía pruebas más que suficientes. A las pocas horas, la policía me contactó. Habían localizado a Esteban y a sus padres. Los detuvieron. La caja fuerte apareció, pero estaba destrozada. Según el informe, al descubrir que no había dinero dentro, en un arrebato de furia, Esteban y sus padres la forzaron, quemaron los papeles que encontraron y la abandonaron en un descampado. Me dio risa imaginar la escena. Todo su plan, su ambición, su traición, reducidos a cenizas. Sin embargo, el proceso judicial debía seguir. Presenté una denuncia formal por robo, por amenazas y por acoso. También inicié los trámites para una orden de alejamiento. Poco después, Esteban fue liberado, a la espera del juicio, pero su vida ya estaba en ruinas. Perdió su trabajo. Su amante lo abandonó en cuanto vio que no había dinero. Los pocos ahorros que tenía se esfumaron, y las deudas que quedaban seguían creciendo. Sus padres, sin recursos y adictos al juego, apenas podían sobrevivir limpiando casas. Su situación económica y emocional se desplomó. Ya no era el hombre encantador que conocí, sino una sombra, derrotado, patético. Lucas, mi hijo, me apoyó en todo momento. Mamá, hiciste lo correcto. No te merecías ese infierno, me repetía. Y yo lo sabía. Por primera vez en muchos años, me sentía libre. Empecé a hacer planes para mí, para mi futuro. Compré una nueva caja fuerte, esta vez, tan grande y pesada que ni un equipo de mudanza podría llevársela sin mi permiso. Los días se llenaron de paz, de tardes tranquilas acariciando a Nube, de conversaciones sinceras con Lucas, de cafés con amigas que siempre me advirtieron, pero jamás me juzgaron. Esteban intentó llamarme, suplicar, llorar, pero ya era tarde. Mi vida ahora me pertenecía solo a mí. A pesar de todo, la historia no terminó ahí. Poco tiempo después, Esteban apareció de nuevo en la puerta de mi casa. Golpeaba la puerta con insistencia, como un loco. «Valeria, abre, lo siento, solo fue un malentendido. Déjame entrar, hablemos». Observé la escena a través de la cámara exterior. Su aspecto era lamentable. Ojeras profundas, la ropa arrugada
el rostro demacrado. Atrás quedaba aquel hombre seguro de sí mismo. Ahora solo quedaba el fracaso. No abrí. Esta ya no es tu casa, Esteban. Ya presenté los papeles de divorcio, y si no te vas, llamaré a la policía. Él, desesperado, comenzó a golpear la puerta más fuerte, gritando: «Esta casa también es mía. No puedes hacerme esto». Sin perder la calma, marqué a la policía. 10 minutos después, se lo llevaron esposado por segunda vez. Aquella fue la última gota que colmó el vaso. Mi abogado no solo gestionó la orden de alejamiento, también tramitó la demanda por acoso y daños emocionales. Al poco tiempo, recibí información detallada de su nueva vida gracias al investigador privado. Esteban vivía en un pequeño apartamento miserable, sin baño propio, compartiendo espacio con sus padres, que seguían consumidos por las deudas y la adicción al juego. La amante que tanto prometía desapareció en cuanto se dio cuenta de que no había fortuna alguna. El supuesto futuro brillante que le pintaron sus padres se desmoronó como un castillo de naipes. Mientras tanto, yo me reconstruía, lentamente, pero con seguridad. Invertí parte de mis ahorros en un pequeño negocio que siempre había soñado, una tienda de plantas y artículos para el hogar. Nube, mi fiel compañera, se convirtió en la estrella de la tienda. Los clientes venían no solo por las plantas, sino para verla dormir en su cojín al lado de la caja. Lucas también reconstruyó su vida. Consiguió un buen empleo y conoció a una chica maravillosa. Me visitan a menudo, y cada vez que los veo juntos, siento que finalmente todo valió la pena. Mi historia no es de venganza, es de dignidad, de aprender que, aunque ames, nunca debes permitir que te pisoteen. Hoy, camino tranquila por las calles de Valencia, con la cabeza en alto, porque sé que sobreviví a lo peor y salí más fuerte.